la clase de hoy vamos a hablar de un estilo en la historia del arte que podríamos considerar un antes y un después dentro de este contexto. Se trata del Renacimiento. El Renacimiento se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Y como el nombre lo indica, se va a tratar de un momento en la historia del arte que plantea un renacer, y ahí nos vamos a preguntar qué es lo que renace, qué es lo que se retoma. El Renacimiento entonces va a ser el momento de la historia del arte que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Se trata de un estilo humanista que impulsó el individualismo y el racionalismo, determinando una nueva concepción del hombre y del mundo. Transformó el pensamiento europeo a fines de la Edad Media, emancipándose de la tutela teológica y manifestando el triunfo del espíritu laico. El Renacimiento involucra una nueva concepción del mundo, el antropocentrismo, es decir, el hombre vuelve a ser el centro y medida de todas las cosas. El antropocentrismo nosotros ya lo vimos presente en la Edad Antigua, justamente a partir de las culturas de Grecia y Roma, que tuvieron un carácter antropocéntrico. Este carácter se abandona durante toda la Edad Media en favor de una concepción del mundo de carácter teocéntrica, es decir, el Dios pasa a ser el centro de todas las cosas. Y el Renacimiento justamente lo que propone es recuperar este modelo antropocéntrico a la luz justamente de un nuevo humanismo de carácter moderno. Dentro del contexto en el cual se desarrolla el Renacimiento, vamos a ver que el Renacimiento justamente se limita a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a donde las novedades de carácter renacentista van a llegar de forma tardía. Su desarrollo coincide con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto Europa y América, la descomposición del feudalismo, que fue la forma de organización social propia de la Edad Media, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo incipiente, es decir, unas primeras formas de producción que van a dar origen a este proceso. Sin embargo, muchos de estos fenómenos rebasan por su magnitud y mayor extensión en el tiempo del ámbito renacentista. Es decir, estos paradigmas que estamos mencionando surgen en el contexto del Renacimiento, pero luego se van a ir desarrollando en los siglos posteriores. Si tomamos la línea de tiempo clásica de la historia universal occidental, vamos a ver justamente que ubicaremos el Renacimiento en el inicio de la Edad Moderna. Recordamos que la Edad Moderna es un periodo que se desarrolla desde 1492 con el descubrimiento de América y se expande hacia el año 1789, la fecha de la Revolución Francesa. Dentro de todo este periodo de la Edad Moderna se van a suscitar diferentes estilos. El primero de ellos va a ser el Renacimiento. Este estilo fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. Se trata entonces de un renacer de este horizonte grecorromano. Horizonte que ya vimos que tuvo una recuperación justamente con el románico y luego con el gótico, pero que ahora se vuelve a recuperar a la luz de este nuevo humanismo de carácter antropocéntrico. Se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza, teniendo Italia y Florencia como epicentros. Dentro del desarrollo del Renacimiento vamos a ver un artista que se ubica claramente en esta transición y que
su producción da cuenta de muchos intereses propios de la Edad Media, pero vamos a ver que introduce una cantidad de elementos que justamente lo ponen en una instancia intermedia entre la Edad Media y el Renacimiento. Fue extremadamente innovador. Sus obras fueron el punto de inflexión entre el arte de la Baja Edad Media y el realismo humanista que floreció justamente en el contexto del Renacimiento. Las figuras planas y simbólicas del arte bizantino dan lugar a las modeladas e individuales formas en perspectiva. Giotto adoptó el lenguaje visual de la escultura al darles volumen y peso. Vamos a ver en la obra de Giotto que todavía se mantiene una temática religiosa, pero lo primero que claramente se introduce en la obra de Giotto es la relación entre la figura humana y la arquitectura. Una relación que observamos tiene un carácter simbólico, ya que aún en la propuesta de Giotto, la arquitectura no tiene como una escala naturalista, sino una escala de carácter simbólico. En toda la obra de Giotto vamos a ver siempre esta relación entre la arquitectura y la presencia de la figura humana, donde justamente la figura humana siempre tiene una escala superior respecto de la arquitectura. Vamos a ver, por ejemplo, en este crucifijo de la iglesia de Santa María Novella, el nuevo paradigma de representación del arte religioso, en especial la figura de Cristo. Si comparamos, aquí a la izquierda tenemos una representación del famoso Cristo bizantino, el Cristo majestático, el Cristo todopoderoso. Se trata, en el arte bizantino, de un Cristo idealizado, todopoderoso, un Cristo que no sufre. A partir del Renacimiento, como decíamos, ingresamos en un proceso de humanización. Ese proceso lo vamos a ver reflejado en el campo del arte religioso, especialmente, ¿no? Como decíamos, la figura de Cristo. Observen cómo se humaniza. Los brazos aparecen tendidos, colgados, ¿no? En esa cruz. Vemos una expresión doliente. Y vemos también cómo el cuerpo se encoge ante esta posición de crucifixión. Observamos entonces este cambio de paradigma de un modelo antropocéntrico, que es el nuevo modelo, que abandona el anterior modelo, que es el teocéntrico. Si continuamos el recorrido por obras de Giotto, seguimos observando, como decíamos, esta presencia de la figura humana, la presencia de la relación con la arquitectura, y la arquitectura va a ser de especial interés para Giotto porque va a ser el espacio de sus investigaciones para la representación justamente de las formas en perspectiva. Las composiciones de Giotto presentan profunda emotividad y vemos cómo inicia este nuevo concepto del espacio tridimensional que va a ser un antes y un después en el campo de la representación de la historia del arte. Giotto pinta lo cristiano con detalles más humanos para acercarlos a la realidad y a la cotidianidad del hombre. Los personajes muestran gestos, expresiones, sentimientos y movimientos. La observación de la naturaleza le permite crear sitios reales donde transcurren los acontecimientos. Y entonces vamos a ver que su obra, como decíamos, por un lado se humaniza en la representación de la figura, se mantiene cierta idealización en la relación con la arquitectura y, como decíamos, la arquitectura se transforma en una excusa para una nueva concepción de la representación del espacio. Observamos en esta pieza Aprobación de la Orden Franciscana por el Papa Inocencio III, una producción donde las figuras humanas se organizan en bloques. Tenemos el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, y estos bloques a su vez se encuentran organizados en función de la arquitectura, que en este caso claramente presenta punto de fuga. Si nos remitimos a la música del Renacimiento, vamos a ver que en este campo aparecen nuevas definiciones estilísticas, justamente la llamada textura polifónica,
que va a estar regido por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Esta polifonía, que como decíamos tiene su influencia en el canto gregoriano, permite la creación de nuevas formas musicales que se encuentran difundidas especialmente a través de la misa, como son el madrigal, el villancico, la chanson, que es un género más profano, y en la danza también aparece la música vinculada a ella, el ricercare y la canzona, que se trata de música de carácter instrumental. Entre los compositores más destacados de este periodo vamos a tener a Josquin Desprez, Palestrina, Di Lasso y Tomás Luis de Victoria. Escuchamos a continuación un poquito. Dentro del desarrollo del estilo renacentista vamos a poder diferenciar dos momentos en el desarrollo del mismo. La primera etapa, denominada el 480, coincide justamente con los años 1400, llamado Renacimiento temprano o Bajo Renacimiento. En la segunda etapa, que es la llamada etapa del Quinquecento, que surge en el siglo XVI, es decir, en lo que va a ser el siglo del 1500, el Quinquecento va a ser el momento donde todas estas primeras aspiraciones y este nuevo proceso de renacer en el campo del arte se va a ver materializado a través de sus producciones. En el Quinquecento vamos a ubicar a las figuras, a los artistas más importantes del Renacimiento, como lo son Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Este periodo desemboca hacia el 1520-1530 en una reacción anticlásica que va a dar lugar a un nuevo estilo que se desprende del Renacimiento, que va a ser el manierismo. El manierismo dura hasta fines del siglo XVI, mientras que, en Italia se desarrolla el Renacimiento. Es decir, vamos a ver que conviven la última etapa del Renacimiento del Quinquecento con el surgimiento del manierismo. A su vez, estas nuevas formas de arte conviven con otras formas de arte derivadas del gótico en el resto de Europa. Si nos remitimos al 480, como decíamos, el 480 se refiere al siglo del 1400, es decir, el siglo XV, donde aparece en primer lugar la figura del artista. Este sentido antropocéntrico que va a cargar en el artista, una nueva visión idealista y heroica, se crea en detrimento del anonimato. Si nosotros observamos especialmente todo lo que fue la Edad Media, el desarrollo artístico estuvo en mano de hacedores, de conocedores del oficio organizados en gremios, pero estos realizadores no colocaban su nombre a modo de firma. Esto vemos el antecedente de la importancia de la figura del artista en la cultura grecorromana de la antigüedad, justamente, como decíamos, una cultura de carácter antropocéntrico. Este sentido de individualismo que surge en el periodo grecorromano se abandona durante la Edad Media y vemos que en el 480 se retoma con una carga importante, ya que a partir de ahora se produce dentro del campo del arte una serie de grandes cambios, entre ellos el rol y la figura del artista. Surge el taller del maestro, que es quien escribe los encargos de los clientes, y vemos también, como decíamos, el nacimiento de la categoría de autor, donde la firma y la realización de una obra por parte de determinado artista lo va a cargar de un aura que luego vamos a conocer justamente como este sentido del artista dentro de la historia del arte.
Dentro de justamente las figuras destacadas del 480 vamos a mencionar algunos más importantes como Masaccio, Frangelico, Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Andrea Mantegna y Donatello en la escultura. Si recorremos alguna de las obras de estos grandes maestros del 480, tenemos por ejemplo estas figuras de Frangelico donde observamos la representación naturalista, la humanización de estos personajes religiosos, vemos la caída de los paños, la representación del modelado y el claroscuro, cómo la obra adquiere un gran realismo. En la Anunciación, que es una de las grandes obras de Fray Angelico, observamos esta presencia de la arquitectura vinculada a la figura humana. La figura humana muestra expresiones, muestra justamente su humanidad dentro de una arquitectura que se mantiene en una escala simbólica. Si continuamos el recorrido, tenemos por ejemplo una obra de Masaccio, donde todavía lo que vamos a observar es que los temas religiosos van a tener un fuerte protagonismo. Si bien, como decíamos, en el Renacimiento inicia un proceso de secularización, un proceso de abandono del dogma religioso. Este es un proceso lento, razón por la cual en el 480 las temáticas religiosas mantienen una vigencia muy importante. Estas temáticas van a convivir con nuevas temáticas que aparecen justamente hacia el 480, como es el retrato. Este género de la pintura va a adquirir especial protagonismo durante el Renacimiento y vamos a ver entonces que el retrato se desarrolla con un gran naturalismo, siempre dentro de esquemas cromáticos neutros. Tenemos a continuación una obra de Masaccio, La expulsión de Adán y Eva del paraíso. Observamos una versión de esta obra que luego fue restaurada y recuperada según la pintura realizada por Masaccio. Vemos la pintura recuperada a la derecha y la pintura intervenida a la izquierda. Observamos en esta representación un gran pathos, es decir, una expresión en las figuras muy marcada. Vemos que Adán y Eva se muestran desnudos. Esto se aparta de lo relatado en el Génesis, donde se afirma: entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. En segundo lugar, también aparece la representación del ángel, cuando en el versículo 24 se dice que fueron varios ángeles, pero Masaccio representa uno solo. El arco representado en la entrada, vinculado al paraíso, tampoco aparece mencionado en el relato bíblico, lo cual da cuenta que el artista empieza a tomarse ciertas licencias a la hora de interpretar este momento bíblico tan importante. Por otro lado, acá tenemos una obra de Paolo Uccello, donde observamos la tradición del arte mimético, del arte figurativo, que durante el Renacimiento va a ocupar un lugar de privilegio. Observen, se trata de una pintura que intenta ser representada emulando una escultura. El modelado, el tratamiento de la superficie en el claroscuro permite alcanzar la sensación de que se trata de una obra volumétrica. Sin embargo, siempre es una representación en el plano. Como decíamos, el retrato va a ocupar un lugar de privilegio y va a ser uno de los grandes géneros que se incorpora al campo del arte, especialmente durante el Renacimiento. Aquí tenemos un doble retrato de Federico da Montefeltro y su esposa. Se trata, como vemos, de un díptico, dos pinturas pensadas para ser enfrentadas entre sí y que están pintadas en el frente y en el dorso. En el reverso
vemos el duque coronado por la victoria y a la derecha la duquesa llevada por unicornios, ¿no? Y entonces observamos también una intención de relato dentro de este retrato. Si continuamos con otras obras, por ejemplo, Piero della Francesca, El bautismo de Cristo, observamos cómo los temas bíblicos, los temas tradicionales que eran tomados en la Edad Media, ahora van a ser reinterpretados por los artistas. En este caso, Piero della Francesca reemplaza el tradicional río Jordán, donde se sucedió el bautismo de Cristo, por una escena ubicada en el norte de Italia, un pueblo donde nació el artista. El mandato eclesiástico de las Sagradas Escrituras cede a la elección subjetiva del autor. Por otro lado, vamos a ver también una obra de Mantegna a la derecha. Observamos este Cristo yaciente sobre una cama y esto nos invita, ¿no?, a pensar esta nueva interpretación de la figura de Cristo humanizado. Se trata de la figura de un hombre muerto. A diferencia de el arte bizantino, de la representación del Cristo, como decíamos, el Cristo bizantino y el Cristo en la Edad Media va a ser siempre un Cristo pantocrátor, todopoderoso, un Cristo que no sufre y que se va a mostrar siempre por encima de cualquier situación terrenal. A partir del Renacimiento, estos grandes personajes bíblicos se humanizan y en este caso Mantegna toma a la figura de Cristo como una excusa para investigar el escorzo. El escorzo es una forma de representación con un punto de vista forzado, como observamos aquí. Tenemos los pies en primer plano, la cabeza hacia el fondo, todo, digamos, en un punto de vista muy forzado. Por supuesto, aquí el escorzo no llega a consumarse, pero observamos que entonces el interés del artista no es representar a Cristo, sino un interés cientificista y naturalista por la representación de la figura humana. Dentro de este periodo del 480 ubicamos también a Sandro Botticelli con sus series de obras idealizadas, alegorías de la belleza, como es el nacimiento de Venus, donde vemos justamente temas que remiten a las alegorías y a las referencias mitológicas del arte grecorromano. Por otro lado, también de Sandro Botticelli tenemos obras relacionadas con el cristianismo, como en este caso La Piedad, y observamos la representación doliente de este conjunto de figuras. Por otro lado, vamos a ver la escultura del 480, observamos a Donatello con una escultura muy naturalista, figurativa, un retrato de San Juan Evangelista totalmente humanizado, y de la misma forma observamos este San Jorge que se encuentra en Florencia, donde observamos también la figura totalmente humanizada. Dentro del 480 aparecen las primeras indagatorias sobre una nueva concepción de la representación del espacio. Se trata de una de las aportaciones más importantes del Renacimiento en el campo del arte, que es la representación del espacio a partir del uso de la perspectiva. Esta perspectiva, llamada cónica o con punto de fuga, tiene sus antecedentes en las indagaciones de Giotto y de Piero della Francesca. Esas indagatorias, en un primer momento, se desarrollan a partir de la mera intuición, hasta que luego, justamente hacia el Quinquecento, se termina de materializar como construcción matemática, como teoría matemática. A finales del siglo XV y principios del XVI, entonces, este sistema de representación matemático se perfecciona con los aportes de Leonardo da Vinci en su Tratado de la Pintura de 1680. Esta perspectiva, la perspectiva cónica, también llamada perspectiva con punto de fuga, se va a complementar con otras perspectivas, como va a ser la perspectiva del color, también llamada perspectiva atmosférica,
y la perspectiva menguante, donde los objetos o figuras van perdiendo nitidez con la distancia. Auxiliados por la geometría, podemos simular el efecto visual de profundidad proyectando los objetos tridimensionales sobre un plano bidimensional, utilizando justamente la perspectiva cónica, que de alguna forma se va a transformar en un modelo de representación que va a dominar todo el arte europeo de la Edad Moderna. Recibe este nombre por el hecho de que las líneas paralelas de proyección parten de un punto a modo de un cono. Observamos a continuación de qué trata esta perspectiva cónica o perspectiva con punto de fuga. Lo que procura justamente es establecer, por un lado, una línea de horizonte, un punto donde van a fugar las líneas. En este caso vamos a observar una perspectiva cónica con doble punto de fuga, ya que cada uno de los lados fuga para un lado diferente. Tenemos las líneas verdes que fugan hacia un punto y las líneas rojas que fugan hacia otro punto. Lo que permite este sistema de representación es generar la ilusión de tridimensión en una representación planimétrica. Ilusión que alcanza un grado de verdad, como decíamos, que se va a transformar en el método de representación por excelencia. Dentro entonces del 480 ubicamos a Piero della Francesca y sus primeras indagatorias sobre la perspectiva cónica, en este caso una famosa representación del artista, la ciudad ideal, una ciudad neoplatónica, donde toda la arquitectura fuga hacia un punto que se encuentra en el centro del cuadro. Se trata entonces de las primeras obras donde la perspectiva cónica alcanza la madurez, obra que se encuentra pensada para un único espectador que debiera de ubicarse en el centro del cuadro. Si continuamos dentro del recorrido del 480 y como ya vemos en la transición hacia el 500, podemos ver algo de la música de Josquin Desprez. Se trata de un motete donde vemos que la polifonía como decíamos, es un motete donde la polifonía va a ser la característica de este tipo de música. Se trata también de una música de carácter sacra, que como decíamos, tiene sus antecedentes medievales en el canto gregoriano. Con esta melodía pasamos entonces al Quinquecento, que va a ser la etapa dorada del Renacimiento, la etapa donde estas aportaciones que surgen a partir del Renacimiento se materializan. El siglo XVI, que corresponde al Quinquecento, va a tener que ver con la evolución natural de los logros conseguidos en la centuria anterior. Los escenarios arquitectónicos ya no se utilizan para aplicar la perspectiva, sino para acompañar o realzar la monumentalidad de las figuras. Surgen las composiciones a la manera grande, que aparta todo aquello secundario que no es esencial a la composición. Y vamos a ver que se incorporan avances en el estudio del cuerpo humano, dotando a las figuras de una gravedad clásica, que luego se va a incorporar al movimiento que le sigue al Renacimiento, que va a ser el manierismo. En el Quinquecento, entonces, ubicamos a los grandes artistas del Renacimiento, por un lado Leonardo da Vinci, que conocemos una figura tan destacada.
modeló la forma humana perfecta a partir de las proporciones establecidas por Vitruvio, quien fue un arquitecto de la antigua Roma, aportando el concepto de canon a las proporciones del cuerpo. Aquí tenemos la famosa representación del hombre de Vitruvio hecha por Leonardo, que de alguna manera sintetiza y grafica los valores del Renacimiento. Se trata de que entonces el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre con sus extremidades dibuja el círculo perfecto y el cuadrado perfecto. Y por eso vemos que esta representación expresa este nuevo sentido antropocéntrico de la humanidad. Dentro de las obras más famosas de Leonardo da Vinci vamos a tener la Gioconda, también llamada la Mona Lisa, una obra que data de 1503 a 1506 y en algunos casos se considera que tuvo aportaciones hasta el año 1517. Se trata de una obra de retrato donde se desarrolla hacia el fondo de la misma un escenario representado con perspectiva aérea o atmosférica. Se trata entonces de una de las perspectivas diseñadas por Leonardo, donde el método consiste en que los detalles se van perdiendo en aquellas partes que queremos alejar al ojo, a la vez que la atmósfera se va tiñendo de azul. Otra de las grandes obras de Leonardo da Vinci, La Última Cena, se trata de una pintura mural de temple y óleo sobre yeso que se encuentra emplazada dentro de la iglesia de Santa Maria delle Grazie en Milán, Italia. Por otro lado, observamos que Leonardo, como dijimos, no solamente se destaca en su rol de artista visual, sino en sus aportaciones como inventor. Entre los grandes diseños de Leonardo tenemos, por ejemplo, el vehículo autopropulsado. Vemos aquí una maquetación de dicho vehículo. Además del autopropulsado, tenemos otras aportaciones dentro de los inventos de Leonardo, como es la escafandra, es decir, un traje para buceo que estaba hecho de cuero y que además se conectaba a una manga y permitía inclusive poder orinar con el traje puesto. Una prueba más de que el artista tenía un sentido pragmático y utilitario dentro de sus conceptos de diseño. Además de estas aportaciones y de la figura de Leonardo da Vinci, vamos a mencionar otro gran artista del Quinquecento, Miguel Ángel Buonarroti, quien realizó una extensa carrera, se dedicó especialmente a la pintura, también a la escultura, y en los últimos 20 años de su vida se dedicó a la arquitectura. Fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro en 1546, a los 72 años de edad, lo que le permitió la construcción de la basílica
que se emplazó en la primera basílica de carácter paleocristiano, y en esta consiguió imponer su estilo personal y aportar una gran unidad al conjunto. La obra de Miguel Ángel fue celebrada por sus contemporáneos como el punto culminante del arte renacentista y fue también su dramática conclusión. Vamos a ver que la obra de Miguel Ángel entonces va a fluctuar entre justamente este punto culminante del Renacimiento y hacia el manierismo. Observamos aquí algunas de las esculturas, en este caso un relieve de Miguel Ángel. Se trata de una talla en mármol de gran carácter naturalista. Otra de las grandes piezas, La Piedad, donde vemos este carácter naturalista de esta Virgen muy joven que sostiene a un Cristo muerto. Se trata de una obra de carácter renacentista con un gran idealismo basado en la belleza y la juventud. Por otro lado, también tenemos el David, que se trata de una obra de gran escala, 5 metros 17 de altura. Representa al rey David, ¿no? Este personaje bíblico, en el momento previo de enfrentarse con Goliat. Momento previo porque el David sostiene con su mano derecha una piedra, con su mano izquierda una gomera, y se encuentra calculando la forma de poder tirar la piedra que luego le va a dar muerte a Goliat. Fue acogido como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de los derrocados dirigentes, los Medici, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. Su David representó no ya una vuelta a los modelos de la antigüedad grecolatina, sino que por primera vez se realiza una obra que supera este modelo. Aquí tenemos otras vistas del David. Observar que la cabeza tiene una proporción mayor al cuerpo, ya que es una obra que está pensada para ser vista por el espectador desde abajo. Este cambio de proporción, al igual que en su momento lo hacían las formas de las columnas griegas, contemplan la compensación óptica de la perspectiva del espectador. Luego, si continuamos en su producción escultórica, tenemos los esclavos, que ya entran justamente en una producción que la vamos a catalogar de manierista. La palabra manierista significa a la manera de, donde claramente lo que vemos es que el artista ya empieza a encontrar una forma de expresión personal que está más allá del estilo dominante de época. Si continuamos viendo otras obras de Miguel Ángel, por supuesto, la famosa pintura mural de la bóveda de la Ciudad del Vaticano en la Capilla Sixtina. Se trata de una bóveda de cañón corrido que se encuentra totalmente pintada, totalmente intervenida. Una parte de lo que vemos allí representado está pintado con un efecto tridimensional que parece real. Se trata de lo que sería la arquitectura simulada, que de alguna manera divide los distintos momentos del Génesis. Dentro de este gran mural de la Capilla Sixtina tenemos este fragmento dedicado a la creación de Adán en la Capilla Sixtina, y vemos el encuentro de Dios y de este mundo superior con el hombre, ¿no? Y Dios que le da vida a Adán. Por supuesto, en este caso vemos, y como vemos a continuación, los procesos de restauración que se realizaron en la Capilla Sixtina, los cuales permitieron recuperar los colores originales conferidos por Miguel Ángel. En el caso de la izquierda vemos versiones anteriores de esta pintura mural, donde por el paso del tiempo y el uso de las velas, el color había sido, abordado y tapado con el humo y el hollín. Luego de los procesos de restauración se recupera la paleta original. Dentro de este periodo, que es el Renacimiento, vamos también a acudir a uno de los inventos, aportaciones en el campo del arte, como es el óleo.
¿no? El óleo se conoce desde la antigüedad y ya estaba extendido dentro de los artistas de la Edad Media, pero, digamos, lo que vamos a ver en este momento es que el óleo se transforma en el material por excelencia para la producción artística. En los periodos anteriores, la pintura elegida generalmente era el temple o el fresco, y a partir justamente de fines del siglo XIV y especialmente durante el siglo XV se comienza a generalizar el uso del óleo, lo que permitía un secado más lento, un mayor tratamiento del modelado, correcciones y una excelente estabilidad y conservación del color. Fueron los pintores de Flandes, en la actual Bélgica, los primeros en utilizar el óleo de forma habitual y que luego vamos a ver que se transforma, como decíamos, en la técnica por excelencia del arte del Renacimiento. Dentro de los principales colores utilizados por los artistas se encontraban el azul ultramar, proveniente del lapislázuli, que es una piedra semipreciosa. También tenemos el amarillo de cromo, realizado a base de cromato de plomo, un pigmento de color intenso. Fue empleado hasta mediados del siglo XIX y luego por la alta toxicidad del cromo, bueno, fue reemplazado por otro tipo de amarillo. También tenemos el carmín, proveniente de conchillas, es decir, de carácter totalmente orgánico, que otorga un rojo intenso, aunque poco estable a la luz. Durante el Renacimiento se van a extender los distintos tipos de rojos disponibles gracias a los nuevos hallazgos de insectos para desarrollar pigmentos en América y en India. También tenemos los colores negros, especialmente fueron utilizados el negro de humo, que otorgaba tres formas principales: el negro marfil, producido por la quema de huesos o marfil, el negro de lámpara, que provenía del hollín recogido de las lámparas de aceite, y el negro viña, procedente de los viñedos de uva carbonizados. Por último, otro de los tonos que proliferó durante esta época fueron los tonos tierras, el llamado marrón. Fueron obtenidos a partir de arcillas como siena y sombra. En su estado natural, la siena se asemeja a un color ocre marrón amarillento, mientras que la sombra es un tono más oscuro. Asimismo, dentro de este contexto, hacia el Quinquecento, tenemos aportaciones muy importantes sobre la sistematización en las teorías de color conocidas hasta el momento. Las distintas relaciones de colores primarios que habían aparecido hacia el 1600 tenían que ver con la experiencia de la mezcla pictórica, es decir, prueba y error. Hacia 1664 el químico irlandés Robert Boyle resumió en su obra Experimentos y consideraciones sobre los colores la experiencia de los pintores. Vemos en el libro de John Gage, que trabaja justamente y realiza toda una historiografía sobre el color, menciona: existen unos cuantos colores simples o primarios, que en diferentes composiciones dan como resultado a todos los demás. No he conocido ningún pintor que para imitar las tonalidades de la naturaleza necesite más que el blanco y el negro, el rojo, el azul y el amarillo. Estos 5 colores son suficientes para mostrar una variedad y un número de colores difícilmente imaginable. Observamos entonces que en estos marcos teóricos y la sistematización de Robert Boyle va a ser significativa para identificar el concepto de colores primarios. Tenemos de esta época graficaciones hechos por distintos teóricos, como esta que vemos a continuación, que se tratan de los primeros círculos cromáticos ideados por los médicos para diagnosticar enfermedades mediante el examen de la orina. En el presente gráfico vemos la escala de Juan de Cuba, donde los colores van del blanco al negro a través de una serie de amarillos y rojos. Se suponía que de acuerdo al color de la orina se podía identificar distintas enfermedades. Asimismo, también vamos a ver, ya avanzados y saliéndonos del Renacimiento y pasando ya hacia el manierismo, Isaac Newton
ya grafica un círculo cromático hacia 1702, quien dispone los colores del espectro teniendo en cuenta su orden y proporción, estableciendo los componentes de las mezclas geométricamente y posibilitando así la predicción de los resultados de las mezclas de los llamados colores prismáticos. Isaac Newton realiza aportaciones muy importantes justamente en la relación entre la luz y el pigmento. A continuación vemos más graficaciones sobre armonías de color, mezclas y variaciones. Por otro lado, otra de las grandes aportaciones que vamos a encontrar dentro de la etapa del Renacimiento es el descubrimiento de la cámara oscura. La cámara oscura va a ser un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa. Es decir, lo que permite es tomar una porción de la realidad y plasmarla en una superficie plana. En realidad se considera que los principios de la cámara oscura ya habían sido descubiertos e inventados por Aristóteles hacia el siglo IV a.C., ya que Aristóteles realiza una descripción del aparato, aunque es recién hacia el siglo XV, justamente en el contexto del Renacimiento, que se le da una aplicación práctica a la cámara oscura como instrumento auxiliar para el dibujo. La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura aparece en los manuscritos de Leonardo da Vinci, indicando su uso como medio para calcar una imagen con lápiz. Posteriormente, Giovanni Battista della Porta agrega una lente para poder aumentar la claridad de lo que se veía proyectado. Hacia el siglo XVI se construyen cámaras portátiles con un objetivo de mayor diámetro, con lo cual permitía que la imagen ganara definición y luminosidad, y la mayoría de estas cámaras oscuras estaban hechas en madera y utilizadas por naturalistas y científicos, topógrafos, artistas y aficionados de cualquier índole. Los artistas del siglo XVI y XVII utilizaron las cámaras oscuras para ayudarse en la elaboración de sus bocetos y pinturas. Vemos aquí una cámara oscura con una lente. Por otro lado tenemos una graficación de cómo funcionaba, ¿no? Cómo la imagen ingresa por la lente, se refleja en un sistema de espejos sobre una superficie plana, permitiendo, entre comillas, calcar la imagen obtenida y entonces facilitar los procedimientos de representación desde la a la bidimensión. A continuación tenemos aquí una serie de dibujos obtenidos mediante la cámara oscura realizados por Canaletto. Otra de las grandes aportaciones culturales que se van a dar lugar durante el periodo del Renacimiento va a ser la imprenta de tipos móviles. Nosotros sabemos que el desarrollo del diseño editorial de los libros fue muy amplio durante la Edad Media. Sin embargo, todos esos libros eran manuscritos, hechos uno a uno. La aparición de la imprenta de tipos móviles justamente lo que permite es el desarrollo de un sistema de impresión mediante piezas de metal independientes, móviles e intercambiables, reusables, que cada una de estas piezas tenía una letra en relieve y espejada, lo cual en su combinatoria permitía generar originales que luego permitieron la difusión justamente del libro impreso. Se lo considera el avance más importante en la civilización después de la creación de la escritura, ya que la imprenta lo que va a permitir es el desarrollo del libro, el desarrollo de la palabra escrita, de la prensa, y en unos siglos más adelante lo que genera claramente es un proceso de democratización de la cultura. En paralelo se había propagado la industria del papel en China y desde China a Europa, lo cual hacen que la combinación del acceso al papel con el desarrollo de la imprenta generen una gran revolución cultural. Se le atribuye a Gutenberg el desarrollo y perfeccionamiento de la imprenta de tipos móviles hacia el 1440, y su trabajo más reconocido dentro de las primeras producciones
realizadas en esta imprenta de tipos móviles es la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer libro impreso con tipografía móvil. Vemos entonces en qué consistían los tipos móviles, observamos también una imprenta de este tipo y cómo en sus orígenes las tipografías tenían una estética heredera del manuscrito medieval. Tenemos entonces una vista de la Biblia de 42 líneas realizada por Gutenberg. Parece ser que se imprimieron menos de 200 ejemplares en latín y actualmente uno de estos ejemplares se encuentran en Maguncia, en el Museo de Gutenberg en Alemania. Si vemos alguna de sus páginas más de cerca, permite observar justamente el carácter iluminado, es decir, las ilustraciones que acompañan los textos. En general, estas ilustraciones tenían que ver con jerarquizar la primera letra. Se cree que existieron 185 ejemplares, 150 en papel y 35 en pergamino. Tenía 1282 páginas cada uno de estos ejemplares. Fueron encuadernadas en al menos 2 volúmenes y en la actualidad se conservan 47 ejemplares, 12 en pergamino, de los cuales solo 4 están completos, y 35 en papel, de los cuales quedan 17 completos. Se trata entonces, como decíamos, de una de las grandes aportaciones culturales y por supuesto un invento de especial relevancia para el campo del diseño gráfico. En este caso podemos remitirnos también a Alberto Durero, que fue un gran artista, grabador y hizo importantes aportes al campo del diseño. En este caso vemos en la parte de abajo el monograma que representa la firma de Alberto Durero y arriba la portada de un libro que trata sobre las proporciones humanas desarrollado por Alberto Durero. En este libro, que habla de las proporciones humanas, muestra 5 tipos diferentes de figuras masculinas y femeninas. Dentro también de otros textos impresos como este, de Alberto Durero, Tratado de la Proporción, observamos todo el desarrollo tipográfico de Durero a partir de una publicación de 1525 de 4 tomos. En esta época se producía una gran revolución por la llegada de la imprenta y, por supuesto, todo esto dio lugar a la desaparición de los libros manuscritos. Vemos a continuación una cantidad de letras diseñadas por Durero a partir de la romana Capitalis, que es la tipografía desarrollada en Roma. Para cerrar el tránsito por el Renacimiento, dijimos que el estilo que le da continuación al Renacimiento y que de alguna manera exacerba ciertos ejes del Renacimiento es el manierismo. Se trata de un período o estilo que se sitúa en las décadas centrales y finales del siglo XVI, es decir, lo que sería la segunda parte del Quinquecento italiano. Se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista, tanto en lo formal como en lo conceptual, y anticipa el exceso y el amaneramiento. Es decir, el manierismo, la palabra se traduce como a la manera de, y en general la obra manierista tiene una base clasicista como el Renacimiento, pero a eso se le suman formas de realización personal, como vimos en Miguel Ángel, y también una gran expresión de sentimientos, es decir, una exacerbación del pathos. El cuerpo humano, tanto vestido como desnudo, se representa en toda clase de posturas muy complejas, muy intrincadas, artificiosas. Las extremidades son raramente alargadas, las cabezas aparecen pequeñas y estilizadas. El origen del término manierista proviene de la palabra italiana maniera, que se traduce a la manera de, identifica la personalidad artística del autor. Dentro de los principales referentes
del manierismo, como decíamos, tenemos algunas obras tardías de Miguel Ángel, pero a él se le suman Pontormo, Giorgione, Tiziano, el Veronés, Tintoretto, Arcimboldo y Parmigianino. Vemos a continuación, dentro de lo que es el manierismo en la pintura, cómo el Parmigianino realiza justamente una exacerbación de las proporciones del cuerpo. Observamos las piernas largas, observen este niño también con las proporciones alargadas, ¿no? Si continuamos, las referencias vemos del Veronese, Venus y Adonis, posiciones del cuerpo totalmente intrincadas. También tenemos a la Venus de Urbino, de Tiziano, con estas proporciones alargadas que generan este efecto manierista. Y por último, uno de los artistas manieristas más creativos y difíciles de catalogar dentro del campo del arte, como es Arcimboldo, donde realiza una serie de retratos a partir de la combinatoria de múltiples materiales. Apela a los principios de la Gestalt de unidad y síntesis visual, es decir, el espectador, en lugar de ver todos y cada uno de los elementos que componen sus cuadros, lo que ve es el resultado final. En este caso vemos la representación de las distintas estaciones del año, invierno, donde representa el invierno justamente con colores y texturas propias de esta época, a diferencia de verano, que lo vemos con otra paleta y con la representación de plantas y frutas propias de esta estación. Con esto cerramos el recorrido del Quattrocento y el Quinquecento, que como decíamos, los finales del Quinquecento los vamos a asociar con el manierismo.